Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos a Paseos por el Depósito de Salamanca. Después del gran éxito de los paseos por el depósito de Fuencarral, que por lo visto os ha gustado mucho, aquí va un nuevo paseo, esta vez por el depósito de Salamanca. Vamos a pasear por el depósito charro con fotos de cosecha propia. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Después de una vista del depósito de Salamanca de la pasada década, empezamos con el Festival de Material. Aquí podemos ver una locomotora de la serie 333 con el logotipo de Cargas Renfe. Desde el año 1974 y hasta el año 2007-2008 aproximadamente, estas locomotoras fueron las reinas del depósito de Salamanca. Detrás de esta 333 también podemos ver un camello de la serie 593, que ya en la fecha de esa foto, que era el año 2000 aproximadamente, a estos camellos ya les quedaba muy poco de servicio. El depósito de Salamanca llegó a tener 35 locomotoras de la serie 333. En su recta final llegaron a ser entre 15 y 17 locomotoras con caja original. Y de una diésel de gran potencia a una de mediana potencia. Una locomotora Alco de la serie 321, antigua serie 2100. La foto es de finales de la década de los años 90 y en aquellos años ya las locomotoras Alco ya no realizaban trenes regulares, únicamente estaban asignadas, mejor dicho, a trenes de mantenimiento de infraestructura. Solían remolcar trenes balasteros y también maquinaria de vía para ciertas obras. En esos años, la línea Ávila-Salamanca estaba en renovación y se podían ver bastantes locomotoras de la serie 2100 o 321. Y no solamente en color verde, algunas de ellas en color amarillo y gris, como esta que podemos ver ahora mismo en la foto. Grafiteros a prisión. Que paguen, que limpien. Y por una seguridad de verdad. Ya se podían ver algunos grafitis en la década de los 90. De todas las locomotoras Alco, de la serie 316, 318, 321, 313 también, solo unas pocas unidades recibieron el color amarillo y gris. Esta locomotora la podemos ver en una de las vías de acceso al depósito. En los años 90, sobre todo a finales, había una gran diversidad de material en el depósito de Salamanca. También llegó a haber 4 locomotoras de la serie 319 en la capital charra, que además estaban adscritas a la antigua unidad de negocio de transporte combinado de Renfe. Había un tren en aquella época bastante llamativo, que era el tren Vasco de Gama, un tren teco, tren expreso de contenedores, que iba desde Irún a Vilarformoso. En la mayoría de los casos siempre había una 319 con el logo de transporte combinado a la cabeza de esos trenes. También, durante unos años, durante unos meses, porque ni siquiera llegó a ser un año, si no me equivoco, el Iberia Expreso, el tren Salamanca-Hendaya-Bilbao, tuvo también de tracción titular una locomotora de la serie 319.
Y de una locomotora de línea nos vamos a una de maniobras. Hasta el año 2000 y durante toda la década de los 90, Salamanca tuvo dos tractores de maniobras de la serie 310. Aunque normalmente uno de los 310 se quedaba en Salamanca de manera fija y otro 310 pues era itinerante. Iba muchas veces a la zona de Valladolid y a otros sitios donde se requerían de sus servicios. Y también al fondo pues otra de las 333 color taxi amarillo y gris. Las 310 de Renfe no solo hacían maniobras. Por ejemplo, a veces el tren butanero entre Salamanca y Valtunciel era remolcado por una 310 en vez de una 333. También se podía ver a los 310 dando tracción a los trenes lanzadera que iban al apartadero de Mirat. Y otra imagen del depósito de Salamanca cuando, bueno, las 333 eran el 80% del parque de las locomotoras. Aquí vemos a dos de ellas, una recién repostada, la que está en el centro de la imagen, y la de la derecha, que estaba todavía en proceso de repostaje. Era temprano, eran sobre las 9:30, 10 de la mañana, y las locomotoras se estaban preparando para los mercantes de primera hora de la mañana que van a Portugal, que iban a Portugal, mejor dicho, en esa época, que no eran tantos, eran incluso menos que en la actualidad. En esa segunda mitad de la década de los 90, el tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro solo funcionaba por la mañana, porque el tráfico era bastante reducido. Salamanca siempre ha sido un depósito de transición y donde siempre se han podido ver a las 333 conviviendo con diversas decoraciones. Aquí vemos una locomotora con la decoración de grandes líneas y a la derecha una con decoración Pantone, como se le llamaba en aquella época, que realmente es la decoración de Renfe Operadora, ya que Pantone o Pantone en inglés es la marca de una gama de colores para hacer mezclas de pinturas. Lo que pasa que a muchos aficionados se les pegó aquello de color Pantone, porque el color violeta de Renfe tenía un número en esa escala de colores Pantone. Muchas gracias por vuestros comentarios constructivos acerca de las locomotoras 333 con color de Renfe Operadora, que desconocía, que habían hecho otros trenes de viajeros más allá del año 2007. Muchísimas gracias a todos por participar. Y de las locomotoras a los automotores diésel. A finales de la década de los 90 y principios de los 2000, convivieron los automotores de la serie 593, los populares camellos, con los de la serie 594, más conocidos como TRD. Esta foto es más o menos del año 2005. Los TRD funcionaban, hacían el servicio Salamanca-Madrid-Chamartín y los camellos pues todavía estaban en los servicios entre Salamanca, Valladolid y Palencia y alguno que otro que también hacía algún servicio entre Salamanca y la capital de Ávila. Aquí muchos estaban en funcionamiento y ya en esta fotografía, tiempo después, ya se les puede ver apartados, cuando la mayoría iban a ir al desguace o iban a ser vendidos a terceros. La serie 592 estuvo en la década de los 80 haciendo el servicio Salamanca-Madrid durante unos años, pero luego fueron trasvasados a otras partes de España y desde mediados de los 80, finales de los 80, hasta que se dieron de baja, todos los camellos ya eran de la serie 593 con motor Fiat. Hubo en los 90, a principios de los 90, un gran trasvase del depósito de Sevilla al de Salamanca. Los colores de regionales crearon mucha polémica en los años 90 porque los automotores, los camellos, pasaron de un bonito color
azul y amarillo, a un, para muchos, insulso naranja y blanco. Y una locomotora que tiene su historia, la 319-243. Una locomotora que fue de ancho internacional, que estuvo en la línea Madrid-Sevilla, por lo visto, para hacer obras y para hacer maniobras y cosas por el estilo, que volvió al ancho ibérico y estuvo dando tracción al tren Guijuelo-Salamanca, el tren balastero, ese tren fantasma que iba en velocidad de régimen de maniobras, y también por la zona de Salamanca y Ávila para la remodelación de dicha línea. Una locomotora que estuvo aquí unos cuantos años, destinada al depósito de Salamanca, además de las 319 de transporte combinado, que también estuvieron aquí durante unos años. Aquí podemos ver otra 319 de la subserie 400, las que se denominó en aquella época como superseries. Esta subserie 400 era totalmente nueva, no formaba parte de una reconstrucción como el resto de las locomotoras 319. Hubo unos años anteriores a esta época donde las 333 eran el monopolio de las locomotoras diésel en Salamanca, pero afortunadamente a finales de los 90 y principios de los 2000 había mayor diversidad y se podían ver bastantes locomotoras de la serie 319. Y no solamente las que estaban basadas en el depósito de Salamanca, también venían algunas para reparaciones, puestas a punto y cosas por el estilo. Una de las primeras locomotoras prima con color de Renfe Mercancías Operadora que llegaron a Salamanca. Estamos hablando del año 2005 aproximadamente. Si no me equivoco, una de las primeras locomotoras prima que salieron de fábrica con este color. Hubo algunas que salieron de fábrica en amarillo y gris y otras que salieron con estos colores ya de Renfe Operadora. Luego, con los años, las que habían salido en amarillo y gris, pues fueron pintadas con los mismos colores. En esa época, las locomotoras prima salmantinas estaban bastante limpias y no se les veía grafitis. Por desgracia, en la actualidad, el aspecto exterior de las locomotoras prima suele ser bastante malo, desgraciadamente. Y una de las locomotoras de la serie 319 con el logo de transporte combinado. Llegó a haber 4 unidades asignadas a esa unidad de negocio para dar tracción al Teco Vasco de Gama y también algún que otro tren de contenedores que era puntual, porque había también algunas circulaciones, siempre las ha habido, entre Oporto, Lisboa e Irún y Hendaya. Siempre ha habido estos trenes, pero eran más puntuales. Y estaban aquí, en Salamanca, para dar tracción a estos trenes de contenedores. Es curioso, pero el corredor internacional Vilar Formoso-Irún entró en la red Teco hacia el año 97 aproximadamente, ya que Salamanca no estaba incluida en esa red de tráfico internacional, algo que era incomprensible. Se podían ver bastantes locomotoras Alco de la serie 321. Aquí podemos ver otra decoración diferente, una vistosa decoración en amarillo. Todas las locomotoras Alco 321-2100 que hemos visto en este reportaje, todas pertenecían a la antigua unidad de negocio de mantenimiento de infraestructura Renfe. Lo que a partir de 2005 se convertiría en Adif, cuando se separó en la gestión de la infraestructura de la gestión de los trenes. El trabajo de estas locomotoras era exclusivamente como máquina de herramienta y para trenes de trabajo en vía.
Y otra foto de transición, donde podemos ver dos unidades TRD de la serie 594 cuando Regionales Renfe cambió de logotipo. A la izquierda el logotipo de Regionales de la década de los 90 y luego la R de Regionales pues se cambió y se puso, como podemos ver en el TRD de la derecha. Somos muchos los aficionados que pensamos que Renfe en cuestiones estéticas va de mal en peor. Pero bueno, hay gustos, hay opiniones para todos los gustos. En la década de los 2000, los trenes TRD empezaban a fallar bastante. Tenían problemas con los equipos auxiliares y se quejaban mucho los viajeros que hacían los servicios entre Madrid y Salamanca. Y de los TRDs al Ferrobús del siglo XXI, un Tamagotchi de la serie 596. Proceden de los coches motores de la serie 593. Estos trenes se idearon para líneas de tipo rural y de poco tráfico. Además que al ser un solo coche tenían una aceleración bastante superior a los de la serie 593, al tener un peso bastante más bajo. El depósito de Salamanca tuvo varias de estas unidades, de estos simpáticos Tamagotchis, para realizar los servicios Salamanca-Peñaranda de Bracamonte, Salamanca-Ávila, y luego también uno de ellos operaba en la zona entre Puebla de Sanabria, Zamora y Valladolid, pero el mantenimiento lo tenía aquí, en el depósito de Salamanca. A veces también nos visitaban algunas locomotoras muy interesantes como esta 316 Alco, antigua serie 1600, que en esa época trabajaba para Comsa, que al principio, en esa época, se dedicaba a la obra ferroviaria. Luego, más adelante, unos años después, se convirtió en operador ferroviario de mercancías. Es conocido en toda España la gran calidad del trabajo y de los trabajadores y de los operarios de Renfe en el depósito de Salamanca. Venían muchas locomotoras a lo largo de estos años, de todo tipo de series, a pasar reparaciones en el depósito, ya que es un depósito que siempre ha tenido muy buen conocimiento. Un depósito que llegó a tener más de 300 trabajadores y que, bueno, desgraciadamente hoy en día no llega ni a la treintena de trabajadores. Los tiempos cambian. Y una de las primeras locomotoras prima que llegó a Salamanca. Aquí la podemos ver al lado de la placa giratoria del depósito salmantino y preparada para algún tipo de intervención, algún tipo de trabajo de mantenimiento. Las locomotoras prima, cuando llegaron a Salamanca, llegaron en el primer auge que tuvieron las mercancías en Salamanca en la década de los 2000, ya que la línea Medina-Fuentes de Oñoro se apostó por ella para el tráfico internacional de mercancías, se le había instalado fibra óptica y aumentó el tráfico de mercancías, afortunadamente, y ya estaba operativa la línea a las 24 horas del día. Buena parte de la serie 594 estuvo en Salamanca, y no solamente para los servicios que unían a la ciudad charra con Madrid. También había otros TRDs que operaban en otras partes de España que tenían que venir aquí a hacer algunas reparaciones de tipo específico que no se hacían en otros depósitos. En esa época eran habituales las dobles tracciones, las composiciones dobles de los trenes TRD, sobre todo los fines de semana, ya que el tráfico entre Salamanca y Madrid en esos días es bastante grande. Años después,
Con la llegada de los trenes de la serie 599 hacia el año 2007 o 2008 o 2009 aproximadamente, pues cambió radicalmente el depósito de Salamanca en cuanto a automotores diésel. Y de hecho seguimos con este tipo de material. Otro Tamagotchi en un frío mes de enero del año 2006 en el depósito Charro. Los Tamagotchis tuvieron diferentes esquemas de pintura. Eran pocos, pero muy diferentes los unos entre otros. Poco después de estas imágenes, los servicios entre Salamanca, Peñaranda y un servicio también regional entre Salamanca y Ávila comparada en todas las estaciones, pues fueron suprimidos y por lo tanto pues los Tamagotchis fueron trasvasados a otros depósitos de España. El depósito de Salamanca siempre es un depósito de sorpresas, porque a menudo se pueden ver locomotoras y material que no está asignado a este depósito y que tiene que venir pues algún tipo de reparación para que el personal especializado de Renfe pueda hacer sus intervenciones. Aquí vemos a una 319 retales que en esa época estaba asignada a Medina del Campo a hacer maniobras. Debió de tener alguna avería o algún problema y tuvo que venir a Salamanca durante unos días para tener alguna intervención. Aunque veamos el logo en esta locomotora de mercancías, de Renfe Mercancías, esta locomotora era una máquina herramienta que se utilizaba para maniobras y se la podía ver en Medina del Campo haciendo movimiento de cortes de vagones. Y última imagen de ese frío mes de enero de 2006, con el depósito nevado, donde se pueden ver a los camellos, se puede ver también el tren de obra, de emergencia y el ambiente que había en ese momento. Próximamente una segunda parte de los paseos por el depósito de Salamanca, porque hay mucho que contar. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.